bienvenidos a la Casa de Naciones Unidas aquí en México. Yo soy Juan Carlos Zuma, el director del Centro de Información de la ONU para México. Les doy la bienvenida a Ramón Padilla, jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la ONU, aquí en la sede de Subregión de México, y a Juan Carlos Rivas, que es oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL en México. Hoy vamos a presentar el informe sobre las perspectivas o la situación de perspectivas económicas para 2020. WESP en la sigla inglés. Es un informe que es las Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, el DESA, prepara y lanza a cada año. El informe se lanzó ayer en Nueva York y hoy se está lanzando aquí en México y en otros países alrededor del mundo, en otros 5 países alrededor del mundo. Nosotros estamos transmitiendo esta rueda de prensa, la presentación, la estamos transmitiendo en redes sociales, en vivo, en nuestras plataformas, en YouTube, Facebook, Twitter. Entonces, les saludo también a los que están asistiendo a la presentación desde sus computadoras o desde sus portales. Sin más demorar, yo le daría la palabra antes a Ramón Padilla y después a Juan Carlos Rivas para que nos den un poco el panorama, los principales puntos del informe 2020, y después evidentemente tendremos espacio para preguntas de ustedes aquí en la sala, y también si recibimos preguntas por internet le vamos a responder. Entonces, Ramón, muchas gracias por estar aquí. Por favor, proceda. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por su interés en el informe. Muchas gracias a todo el equipo del SINO que nos recibe hoy para hacer este lanzamiento. Juan Carlos Rivas y yo trabajamos en la CEPAL, que es parte de la Secretaría General de Naciones Unidas, y junto con todas las comisiones regionales de Naciones Unidas colaboramos este informe y es por eso que lo estamos presentando. La presentación que vamos a hacer Juan Carlos y yo se divide en 3 partes. La primera parte es darles un panorama de la economía mundial, la segunda parte será sobre América Latina y cerraremos con puntos específicos de la economía mexicana. Esperamos, nuestra meta es hacer esto de manera breve, mantener su atención, y quedamos abiertos a preguntas y respuestas. Miren, el primer mensaje que tiene este informe es que en 2019 la economía mundial se expandió a la tasa más baja en una década. Es decir, desde la crisis financiera y económica global de 2008-2009 no se había registrado una tasa de crecimiento tan baja. La tasa de crecimiento de 2019 fue de 2.3%, que se compara obviamente negativamente con el 3% que se registró en el 2018. Este bajo crecimiento se da en un entorno de tensiones comerciales. Ustedes saben las tensiones comerciales que ha habido principalmente entre China y los Estados Unidos, que llevaron también a una fuerte desaceleración del comercio internacional. El comercio internacional venía creciendo en 2018 una tasa del 3.4%, en el 2017 creció el 4.8%, y el crecimiento para 2019 del comercio internacional fue prácticamente nulo, un 0.3%, fuertemente afectado por las tensiones comerciales a las que me he referido. ¿Qué esperamos para 2020, para este año que estamos todavía iniciando? Se continuarán enfrentando riesgos e incertidumbres como el tema de las tensiones comerciales, que se espera todavía se prevalezca este año, la escalada de conflictos políticos. Hemos tenido un año, un inicio difícil en esta materia, los conflictos geopolíticos, también altos niveles de deuda que enfrentan los países y crecientes riesgos climáticos. En este entorno, lo que se espera es un crecimiento del 2.5%, es decir, una pequeña aceleración del 2.3 al 2.5. Esto es en nuestro escenario conservador, pero también el informe lo que enfatiza es que si se recrudecen las tensiones geopolíticas, se recrudece también las tensiones comerciales, podría terminarse con un crecimiento del 1.8, es decir, un 2.5 en un escenario conservador y 1.8 en un escenario
pesimista. Como Naciones Unidas, un tema que nos preocupa es la debilidad prolongada en la actividad económica global que se ha registrado. Si esta debilidad en la actividad económica se prolonga por varios años, esto va a tener un impacto importante en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, eso es elemento central dentro de la estrategia de Naciones Unidas, y es obviamente una estrategia clave para lograr objetivos como erradicar la pobreza y crear trabajos decentes para todos. Entonces, más allá de los números, esto tiene un impacto clave en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, también en números, ¿qué quiere decir estos números? Estas tasas de crecimiento que estamos viendo, este 2.5 de 2020, significa que 1 de cada 5 países, es decir, el 20% de los países del mundo, registrará un estancamiento o reducción del ingreso por habitante, con diferencias importantes por región. Este informe empieza con un panorama global y después profundiza la situación en cada una de las regiones, incluido América Latina y el Caribe, que es lo que les hablaré a continuación. El informe enfatiza el caso de África, que ha experimentado una década de virtual estancamiento en el PIB por habitante, obviamente con algunas excepciones como Etiopía, Ruanda y Costa de Marfil. En el tema de pobreza extrema, es algo que vemos con preocupación, se ha incrementado en varios países del África subsahariana, en América Latina y Asia Occidental. A continuación también hablaré de este tema para América Latina. Definitivamente, desde la perspectiva de Naciones Unidas, un progreso sostenible hacia la reducción de la pobreza requiere de esfuerzos decididos para incrementar la productividad y combatir la desigualdad. Pasando al tema de política macroeconómica, la dividimos en dos: la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria, el primer tema que hay que resaltar es que ya el año pasado, en un entorno de desaceleración, los bancos centrales actuaron flexibilizando la política monetaria. ¿Qué es esto? Es bajar la tasa de interés. Lo que se resalta aquí en esta lámina, vemos que 64 países de los 82 que incluye el informe analizados, redujeron su tasa de interés, con la idea de, al reducir la tasa de interés, promover la inversión y el consumo. Sin embargo, lo que se observó es que esos ajustes no fueron suficientes para incentivar la inversión. De hecho, la inversión se debilitó tanto en países en desarrollo como desarrollados, lo cual nos habla de un sentimiento de poca confianza entre los inversionistas y entre los consumidores. Entonces es un tema importante, las limitaciones que está enfrentando la política monetaria. Y hay que tomar en cuenta también que si se mantiene por mucho tiempo las bajas tasas de interés, esto empieza a generar riesgos de estabilidad financiera en el futuro, ante incrementos importantes en los niveles de deuda. Y en la parte fiscal, lo que tenemos que resaltar es, y es el punto más importante, el creciente costo del servicio de la deuda, es decir, el creciente peso que tiene el pago de intereses dentro de los gastos que hace el gobierno. De hecho, entre 2010 y 2019, la carga de intereses, es decir, el porcentaje de los ingresos públicos que se destina para el pago de los intereses, se incrementó en más del 70% en los países en desarrollo. Esto es muy importante porque al estar pagando más de intereses se reduce el dinero que tienen disponible para gasto social, educación, infraestructura también. Entonces esto tiene también impactos importantes en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y es un tema que vemos con preocupación desde Naciones Unidas. En cuanto a las políticas, tendría estas dos láminas más un poco de lo que estamos proponiendo en políticas antes de pasar a América Latina. Este documento que estamos aquí presentando tiene un capítulo específico sobre la economía de la transición energética, que es un punto que también Naciones Unidas ha enfatizado mucho en años recientes. Vemos que el sector de energía aporta tres cuartas partes, un 75% de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero. Y aquí hay una urgencia que estamos una vez más haciendo un llamado de Naciones Unidas a que haya una transición en el tipo de políticas para lograr una matriz energética más renovable, no tanto basada en combustibles fósiles. De hecho, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en la gráfica? Que en 2017 y 2018 hubo un incremento de los subsidios mundiales que se dieron al consumo de combustibles fósiles, cuando estamos viendo una necesidad urgente de lograr esta transición energética. Un punto que también enfatiza el estudio, por si ustedes están interesados en el tema, pueden ya leerlo y entrar a profundidad,
es que esta transición energética tendrá beneficios y costos desiguales para los países que son importadores de combustibles fósiles. Al lograr una transición hacia energías renovables tendrán un efecto positivo en sus finanzas. Obviamente los países que todavía siguen son exportadores importantes de estos productos primarios, pues tendrán que ver cómo enfrentan la reducción de los recursos a partir de la transición que se dé en las otras economías y no se demanden tanto los combustibles fósiles que estos países exportan. Entonces aquí los invitaría yo a leer con más profundidad el capítulo específico, es el capítulo 2 del documento, que aborda esta necesidad de tener una transición energética hacia una matriz más renovable, con energías renovables. Y también en temas de recomendaciones de política pública, el informe enfatiza la necesidad de tener una ecuación más balanceada de política pública. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, tener una mayor coordinación de las políticas públicas, políticas macroeconómicas, la fiscal, la monetaria, con políticas ambientales, obviamente con políticas industriales, laborales, de manera que se puedan optimizar los recursos que se tienen, los recursos públicos. Se recomienda hacer un uso del espacio fiscal, si bien anteriormente habíamos dicho que había presiones en temas de pagos de intereses de deuda. Creemos que hay todavía espacio para incrementar la eficiencia del diseño de las políticas fiscales de manera que haya más recursos para invertir en infraestructura, en los recursos humanos altamente calificados, obviamente en temas de cambio climático, de salud, que ayuden a incrementar la productividad y logren al final generar mejores condiciones de vida para todos. Eso sería un resumen de los principales mensajes que tiene el informe global. Ahora paso a la segunda parte. Se cuenta que la segunda parte es el panorama regional. Este informe tiene también un capítulo dedicado, una sección dedicada a las otras regiones. Aquí por interés de nuestra región nos enfocamos en la parte de América Latina y el Caribe, y le dejaría a continuación la palabra a mi colega para hablar después, ¿no? Para hablar del caso mexicano. Entonces, en América Latina y el Caribe paso a esta sección. Vale la pena decir que en este capítulo en particular es donde la CEPAL, con Carlos y yo hemos estado participando. Hay total coincidencia con los mensajes de este informe y lo que presentamos nosotros recientemente a finales de diciembre, nuestra secretaria ejecutiva, en el balance preliminar de América Latina y el Caribe. Hay coincidencia en cifras y en mensajes. Insisto, esto es un insumo de la CEPAL para el informe. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en 2019 la región creció solamente el 0,1%, 0.1% en 2019, con un entorno externo complicado. Ya hablaba de este entorno externo complicado, de tensiones comerciales, de incertidumbre geopolítica. ¿Qué es lo que estamos? Pero también con situaciones particulares en algunos países que permitieron, más bien, no permitieron tener un gran crecimiento. Estamos viendo el caso de Argentina con una recesión, en Venezuela continuó la recesión, el caso mexicano el que ya profundizará Juan Carlos, con un crecimiento nulo, con un estancamiento. Entonces hubo situaciones particulares de los países en un entorno externo poco favorable. De hecho, en 2019, 21 países tuvieron una tasa menor a la estimada inicialmente. Como lo estamos haciendo ahora, al inicio del año siempre hacemos estimaciones con la información disponible. Pues para fin de año, 21 países de América Latina y el Caribe tuvieron una tasa de crecimiento menor a la esperada. Eso nos habla de cómo se fue deteriorando a lo largo del año, tanto las condiciones internas como las externas. Y 14 países, incluidas las 3 economías más grandes de la región, Argentina, Brasil y México, tuvieron una caída del PIB por habitante o un estancamiento del PIB por habitante. Y esto es importante porque al final tiene repercusiones en indicadores sociales. Va más allá de los simples números. Es como estas cifras de crecimiento tienen repercusiones en los indicadores sociales. ¿Qué estamos esperando para 2020? Estamos esperando una recuperación lenta y desigual, es decir, no en todos los países de América Latina y del Caribe habrá una recuperación. Se espera una tasa de expansión promedio del 1.3% para 2020. Para los que estén interesados en los números en particular, en la página 179 y 180 del estudio vienen las cifras para cada uno de los países de América Latina y del Caribe. A continuación, Juan Carlos hablará del caso mexicano. En particular, vale la pena destacar para el 2020
Se espera que la recesión económica continúe en Argentina. Venezuela continuaría ya desde 2014, muestra una recesión, que también es un tema pues que preocupa por el deterioro de la condición económica y social. Y bueno, así para cada uno de los países pueden encontrar en el informe las cifras si están interesadas en ellas. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿qué esperamos entonces? Este impulso, ese ligero repunte que se tendrá del 0.1 de 2019 al 1.3% de 2020, ¿a qué se debe? Se debe principalmente a un impulso de la política monetaria. Voy a profundizar a continuación en esto, pero también la baja de las tasas de interés está teniendo ya un efecto positivo en términos de consumo e inversión, ligero pero positivo, y una gradual recuperación de la confianza de los consumidores inversionistas, incluido Brasil y México, las dos mayores economías de la región, de la cual también, insisto, Juan Carlos hablará a continuación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que prevalecen diversos factores adversos y riesgos a la baja, principalmente el débil comercio internacional, las tensiones comerciales que pudieran recrudecerse, el tema de la incertidumbre geopolítica también es algo que está jugando en contra, inestabilidad financiera que pudiera venir a causa de estos factores, y presiones fiscales. América Latina tiene, ahora voy a hablar a continuación de esto, tiene ciertos retos en materia fiscal. Y al igual que para la parte del informe global, en América Latina un elemento que queremos destacar es que la debilidad prolongada que ya se está dando en América Latina está impactando el avance en el cumplimiento de los ODS. De hecho, desde 2013-2014, que fue cuando terminó el auge de los precios de los productos primarios, de los precios internacionales de los productos primarios, la región no ha podido en su conjunto alcanzar tasas significativas de crecimiento. De hecho, el PIB por habitante en 2019 es un 4% menor al PIB por habitante registrado en 2014. Entonces estamos viendo un retroceso en la región en su conjunto en el PIB por habitante. De hecho, es el segundo punto de esta gráfica, donde digo el PIB por habitante promedio está por debajo del nivel de 2014, está un 4% por debajo del nivel observado en 2014, y esto, insisto, esto es importante porque al final impacta en las condiciones sociales de la región. Un tema que dice que está aquí en esta gráfica es el tema de la productividad. De hecho, en el periodo de 2016 a 2018 la productividad laboral cayó. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, los trabajadores, qué tan productivos, qué tan eficientes están siendo, qué tan buenos están siendo para producir con los recursos que tienen. El hecho que caiga la productividad laboral tiene impactos muy importantes en términos de crecimiento. ¿Y cuáles algunas de las causas o factores estructurales que están atrás de un bajo crecimiento de la productividad? Es la falta de recursos humanos altamente calificados, o insuficiente oferta de recursos humanos altamente calificados, una baja capacidad innovadora, también al haber un bajo cambio tecnológico eso impacta directamente en la productividad, déficit en materia de infraestructura y marcos regulatorios institucionales débiles. Creemos que eso es un aspecto en el que tiene que seguir trabajando la región. Bueno, ¿qué se refleja todo esto? Por ejemplo, en niveles de pobreza, cuando hablamos ya de que el PIB por habitante cayó un 4% de 2014 a la fecha, esto ha tenido ya repercusiones en indicadores sociales. Para darles solamente uno de ellos, el número de personas que viven bajo la línea de pobreza extrema en América Latina se incrementó de 46 millones en 2014 a 63 millones de personas. Vemos un incremento importante en el número de personas que viven en condiciones de pobreza en este entorno de un crecimiento débil y que se ha ya extendido por varios años en la región. Y también, al igual que para el informe global, los capítulos regionales enfatizan los dos aspectos de políticas macroeconómicas, la parte fiscal y la parte monetaria. Vemos que en América Latina hay un espacio restringido para las políticas monetarias. En 2019 hubo recortes importantes, ajustes a la baja en las tasas de interés de política monetaria. Vemos, por ejemplo, Brasil, Costa Rica, México, aquí en la gráfica que les presento. Entonces, a la medida que se han recortado en años recientes las tasas de interés de referencia, empieza a haber ya cada vez menos espacio para seguirlas recortando, y eso es algo importante a tomar en cuenta en los próximos años. Ante una mayor inestabilidad, el espacio que queda es más acotado, más restringido para usar la política monetaria como un elemento de impulso a la economía.
Y también vemos que a pesar de que se han estado reduciendo, su efectividad ha sido limitada por esta incertidumbre que hay. Primero por un alto endeudamiento que hay en general en las economías de América Latina, y por el tema de la baja confianza. Aunque baje la tasa de interés, si uno ve riesgos, no es tan atractivo incrementar la inversión. Entonces es un punto que hay que tomar en cuenta. Y en cuanto a la política fiscal, con esto estaría terminando yo mi intervención. En la política fiscal, aquí vemos también un tema que hay que tomar en cuenta. Vemos, para ustedes es el lado derecho, del 0 al 80, lo que mide es la deuda bruta del gobierno como porcentaje del PIB, y vemos un incremento importante del 2010, que estaba en torno al 50% del PIB, ese es el promedio regional, y se va hasta el 70%, son 20 puntos porcentuales que incrementa de 2010 a 2019 la deuda como porcentaje del PIB. Y esto a pesar de, cuando se ve abajo el déficit fiscal, no ha estado incrementando significativamente. Entonces, a pesar de que los gobiernos han estado haciendo esfuerzos por controlar gasto, por consolidación fiscal, se está incrementando la deuda. Eso se debe a dos factores principales. El primer factor tiene que ver con bajas tasas de crecimiento. Si los países crecen a bajas tasas, la deuda como porcentaje de la actividad económica se incrementa. Y el segundo es que se han estado contratando en años anteriores préstamos a altas tasas de interés. Entonces, el peso que tienen los intereses sobre la recaudación pública se ha incrementado de manera importante. ¿Y esto qué efecto tiene? Cada vez hay menos recursos para el gasto social, el gasto en infraestructura. De hecho, este esfuerzo de consolidación fiscal se ha estado recayendo mucho sobre la inversión pública. Es algo que desde la CEPAL vemos con preocupación, de que la consolidación fiscal caiga sobre la inversión pública, porque al final la inversión pública es lo que permite tener en el largo plazo mayores tasas de crecimiento. Con esto dejaría yo el informe regional, le pasaría la palabra a mi colega Juan Carlos Rivas. Muchas gracias, Ramón. Pues precisamente ahora este apartado que también se presenta en el informe de DESA, que coincide exactamente con las previsiones que se hacen las previsiones económicas y el Caribe, pues tiene que ver con México y las perspectivas macroeconómicas. Lo que podemos ver en esta primera lámina es que la economía mexicana ha mostrado un desempeño económico pues moderado, bastante moderado en un contexto internacional complejo. Si bien es cierto, en 2010 tuvimos una tasa de crecimiento relativamente elevada, pues íbamos saliendo de una crisis económica, la de 2008-2009, pero de ahí para acá hubo una reducción del crecimiento del PIB, con tasas de 3.7%, 3.3% y llegar a un 2.1% en 2018. Y a una tasa pues, de crecimiento nula en 2019, principalmente pues, resultante de la incertidumbre financiera vinculada con las tensiones comerciales globales principalmente, la caída de la inversión y la desaceleración del consumo, tanto público como privado, así como ajustes en la ejecución del presupuesto público vinculado pues, a la entrada de una nueva administración y un cambio de modelo en la gestión pública. Pero aunque tuvimos tasas moderadas de crecimiento económico en México, pues se observó que las exportaciones manufactureras y el consumo privado tuvieron un desempeño positivo, aunque moderado. Todavía las exportaciones manufactureras totales para 2019 crecieron a tasas alrededor del 3.3%, sin embargo pues veníamos de tasas inclusive mayores de 2 dígitos hace unos años atrás. Pero todavía tuvimos este impulso del sector externo, y que en parte pues, nos ayudó la situación del conflicto comercial, de las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China, para pues, lograr este leve crecimiento de las exportaciones. Y el consumo también, aunque tuvo una desaceleración principalmente de 2018 a 2019, el consumo se vio favorecido por la entrada de mayores remesas, la disminución de la inflación, como vamos a ver en las láminas siguientes, y por una moderación en el tipo de cambio, lo que benefició a las familias mexicanas para tener un poder adquisitivo favorable. Eso lo vemos en esta otra lámina,
donde presentamos los indicadores, otros indicadores internos, como la inflación general, que ahora, como ustedes saben, como se informó por parte del Banco de México y del INEGI, la inflación a 2018 cerró en 2.8%, que es una tasa que está dentro del rango meta del Banco de México, del Banco Central, ya que veníamos de tasas de 6.8 en 2017, 4.8 en 2018 y ahora, como les digo, cerramos en 2.8%, favoreciendo también pues el poder adquisitivo de los mexicanos. Por su parte, como les decía, el tipo de cambio pues tuvo algunos episodios de alta volatilidad, vinculados por muchas cuestiones internas, pero también de gran peso externo, como por ejemplo las tensiones comerciales, las tensiones geopolíticas, el Brexit, y en la parte interna pues el cambio de la política pública. Sin embargo, pues como vemos ahora, con la firma la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues ha habido una apreciación del tipo de cambio hasta tener en los más recientes días un tipo de cambio de 18.8 pesos por dólar. El desempleo se mantiene bajo, a pesar de que ha habido pues un incremento de desempleo de un 3.3% a un 3.6% de 2018 a 2019, pero creemos que puede haber un cambio de tendencia dado el incremento de los salarios mínimos, principalmente un incremento de 20% para casi todo el país y 5% para algunos estados de la zona fronteriza. Entonces creemos que se va a reactivar el consumo y que el empleo también va a tener una mejora por una reactivación moderada de la actividad económica. Sin embargo, pues como se explicita en el informe y hay datos disponibles, la pobreza se ha mantenido en niveles relativamente elevados. No quiere decir que no haya habido un ataque frontal a este flagelo, a la pobreza extrema, porque ciertamente de 2008 a 2018 hubo un avance importante. Teníamos una pobreza equivalente a 44.4% de la población en esta situación, y en 2018 este número cayó a 41.9%. Es decir, sí hubo un avance. Sin embargo, pues lo que podemos ver en la gráfica es que todavía se tienen muchos mexicanos en situación de pobreza, más de 52 millones, pues es una cosa que se tiene que corregir, ¿no? Y para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico y desarrollo, en Naciones Unidas, en la CEPAL, pues lo que proponemos es acelerar el crecimiento de la productividad, parte de lo que ya había comentado Ramón, un incremento de la inversión tanto pública y privada, establecer el contexto para favorecer este incremento de la inversión privada, pues es algo sustancial, importante, y pues continuar con los avances en la reducción de la desigualdad, la pobreza, las brechas estructurales en diversos ámbitos productivos y sociales. Y pues para ello, sin duda, uno de los elementos que se ha destacado desde la CEPAL, desde Naciones Unidas, pues es fomentar, poner en marcha políticas industriales de innovación y desarrollo que beneficien en el mediano y largo plazo a la sociedad mexicana para alcanzar mejores niveles de crecimiento y desarrollo económico. Y sin duda, pues hay un espacio importante para mejorar el ingreso vía el salario, y creemos que esta es una situación que lo ha visto el nuevo gobierno y que se ha puesto en marcha. La inversión, como les comentamos, pudo haber ayudado, pero ciertamente ha disminuido, y es uno de los factores, una deuda pendiente que se tiene, junto con favorecer el Estado de Derecho, reducir la inseguridad y la desigualdad que tiene México. Entonces, en resumen, pues nuestra expectativa de crecimiento económico, la expectativa de Naciones Unidas para 2020 para México es de 1.3%, sustentada en una aceleración de la inversión pública y privada, el aumento de consumo como resultado de mayores salarios reales, el impulso de la política monetaria, que como vieron en la inflación tuvo un desempeño favorable, positivo, y la aprobación y puesta en marcha del Tratado Comercial entre México, los Estados Unidos y Canadá, que afortunadamente, como lo comentó el presidente de México el día de ayer, pues se había
ya se había aprobado en el Congreso de los Estados Unidos, ya se había aprobado en el Congreso de México, ahora solamente se está esperando la aprobación en Canadá, que se espera suceda en los próximos meses, en este trimestre, y la puesta en marcha en los siguientes meses, lo que pues beneficiará a la economía mexicana con una reducción de la incertidumbre y la llegada de mayores inversiones, y tanto internas como internacionales. Y obviamente hay ciertos riesgos a la baja para en este pronóstico de crecimiento para 2020, vinculado principalmente por pues, la continuidad de la incertidumbre financiera vinculada a las tensiones comerciales y las tensiones geopolíticas, la desaceleración del crecimiento económico global, y por la disminución de los ingresos públicos de México, principalmente vinculados con los ingresos petroleros. Pues muchas gracias y quedamos atentos a cualquier cuestionamiento. Muchas gracias, Juan Carlos. Preguntas, le vamos a pasar el micrófono antes de Gloria. Por favor, se identifiquen. Gracias, buenos días. Soy Ernesto Gloria de Enfoque Noticias. Yo tengo 4 cuestiones. Una de cada vez. Sí, Ramón, Juan Carlos. La firma de esta primera fase para aliviar las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, ¿qué tanto mejora esta expectativa económica que traen? ¿Se acerca más al 2.5%? ¿Podría superarlo? Esa es la primera. Si quieren se las doy todas o me va contestando, ustedes me dicen. Sí, si quieres todos. Correcto. La segunda, en el caso de México, esta ratificación del acuerdo con Estados Unidos, ya lo mencionaba Juan Carlos, mejora las perspectivas de crecimiento. Si bien dejará de ser un factor de incertidumbre, ¿qué impacto calculan para el crecimiento de la economía del país? En el entendido de que no entraría en vigor hasta después del primer semestre de este 2020. Y además, ¿qué otros riesgos geopolíticos observan? ¿El presidente Trump seguirá generando estas tensiones hacia nuestro país? ¿Ustedes cómo ven el proceso de impeachment que se lleva en contra del presidente? En el tema energético, me gustaría preguntarles cómo observan desde Naciones Unidas la política de México cuando la tendencia global es hacia las energías limpias, las energías renovables, y nuestro país lanza este mensaje de construir una refinería, invertir cuantiosos recursos en esta, continuar fomentando el consumo de combustibles fósiles, de carbón para generar energía eléctrica, alejándose incluso de los compromisos que el país asumió en la COP21 de París, esto sumado a la carga fiscal que representa para el erario y además el riesgo que genera para el soberano. Y ya por último, agradeciéndole su tiempo, finalmente en el caso de políticas sociales, vemos 52 millones de mexicanos en pobreza. No han funcionado las transferencias a grupos vulnerables de la actual administración implementadas con la llegada de López Obrador, y qué tanto riesgo representan estos programas para el presupuesto, porque no abonan a la productividad ni tampoco a la inclusión social de las personas beneficiarias. Muchas gracias por sus comentarios. No, antes contestamos esas preguntas. Muchas gracias, Ernesto Gloria, por las preguntas, muy buenas todas y nos ponen aquí a trabajar. Mira, el primer tema sobre esta primera firma, un acuerdo parcial entre Estados Unidos y China para suavizar las tensiones comerciales. Yo creo que eso es un elemento positivo. De hecho, dentro de nuestro pronóstico conservador se está esperando que se suavicen las tensiones comerciales, que no haya una escalada en este tema, y yo creo que eso está incluido de alguna manera en este pronóstico de 2.5. El otro pronóstico alternativo que estábamos dando de 1.8 sería con una escalada de las tensiones comerciales, entonces está de alguna manera incluido. El tema de la ratificación del TEMEC, aprobación tanto en México como en los Estados Unidos, pendiente del tema de Canadá, es un elemento que sí estamos incluyendo en el 1.3% que estamos estimando para México. Efectivamente, todavía hace falta el proceso en Canadá y que entre en vigor, pero creemos que es una señal muy importante en términos de inversiones. Empieza a dar certidumbre, y eso, si bien en la parte comercial no tendrá un efecto inmediato hasta que no entre en vigor, sí en la parte de inversiones. Como ustedes saben, el tema de inversión extranjera directa es importante en México, y esto creemos que es un elemento a tomar en cuenta. En cuanto a la política energética que nos comentabas,
Creo que el mensaje es claro de Naciones Unidas y de este informe. Hay una necesidad de transitar hacia una matriz energética que tenga mayor generación renovable. Esto es un imperativo para todos los países del mundo, incluido México, y eso creo que la posición de Naciones Unidas es clara y se dice en el informe. En cuanto a políticas sociales, hay la cifra que mostró a mi colega Juan Carlos Rivas es para 2018, entonces no incluye todavía una evaluación. Hay que esperar las cifras de 2019 y ver qué impacto están teniendo los programas sociales del nuevo gobierno. Hasta ahora las cifras son para 2018 y no habría elementos para hacer una evaluación. No sé, Juan Carlos, si quieres ahondar más en algo. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Ernesto. Solamente en la parte del TEMEC, pues indicar que ciertamente, como lo decía Ramón, el pronóstico del 1.3% de crecimiento ya va incluida la ratificación y su puesta en marcha para este año, pero ciertamente hay que pensar que digamos, hubo una enorme incertidumbre que se generó desde que se empezó a hablar sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora derivó en el TEMEC. Y entonces muchas de las inversiones disminuyeron. Parte del estancamiento que observamos en 2019 pues, tuvo que ver con esto. Muchas inversiones se detuvieron, pero ahora van a comenzar a fluir, y quiero destacar, enfatizar este elemento. Van a comenzar, o sea, muchos de la iniciativa privada pues ya ha dicho que en México se van a invertir varios millones de pesos, y eso tiene que ver con esta expectativa favorable de la firma y la puesta en marcha del TEMEC, y también otras instituciones privadas internacionales pues han comentado su beneplácito de la firma y que ven a México como un punto atractivo de inversión a nivel América Latina y en el mundo, ¿no? Entonces, esto es la firma del TEMEC es algo progresivo, creciente, que va a tener un impacto moderado en 2020 y mayor en los próximos años. ¿Del proceso de impeachment contra Trump? Bueno, esas son situaciones ahí que las ve los propios Estados Unidos. Nosotros no hemos hecho una evaluación de eso, pero no creemos que tenga un impacto sobre la actividad económica en México. Si me permiten, sobre la cuestión de la política, digamos, energética. La posición del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Gutiérrez, es clara, y el secretario general la repitió muchas veces. Es la posición de toda la ONU. Es absolutamente urgente, es la prioridad absolutamente más importante a nivel global combatir las causas del cambio climático y intentar mitigar el impacto del cambio climático. Es una crisis climática. 2019 fue el año una vez más, el año más caliente desde que se hacen registros. O sea, cada año tenemos más problemas. Los eventos meteorológicos extremos, como huracanes mucho más fuertes y que, digamos, que en la tradición se están multiplicando. El impacto, hemos visto el año pasado, por ejemplo, la región del Caribe es absolutamente catastrófico, y todo eso es el cambio climático, es la crisis climática, es la crisis de nuestra época. O sea, para nosotros y nuestros hijos estamos realmente jugando arriesgando el futuro del planeta, de la permanencia, digamos, de los humanos, de las especies animales también en general, en todo el planeta como los conocemos. Lo que se pasó en Australia han visto. O sea, la cuestión climática no es una cuestión secundaria, es la cuestión. Cuando estamos muertos, no importa si uno está muerto de pobre o de rico. Ahora, entonces la cuestión de la transición energética es absolutamente crucial. Eso está en el informe. 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el cambio climático, son provocadas por la utilización de combustibles fósiles para generar energía. Esto, digamos, hay utilización de combustibles fósiles que son indispensables porque no hay alternativas. Ahora, energía se puede y se debe producir de forma inclusive más barata,
de forma más limpia, con energía renovable. México tiene además, digamos, la fortuna climática de ser uno de los países que más tiene condiciones para generar a costo muy bajo energía renovable, solar y eólica. Entonces, ¿es un mensaje que está dando México entonces? es un mensaje que damos a todos los países del mundo. Los combustibles fósiles son el pasado. Los subsidios a los combustibles fósiles son antieconómicos e inmorales desde el punto de vista de lo que estamos haciendo con las futuras generaciones, y de alguna forma la transición energética hasta las renovables ya está aconteciendo. Ya eso es el futuro. Los fósiles son el pasado. El futuro ya está en marcha. Los países que van a invertir en eso, que ya están invirtiendo, que siguen invirtiendo, estarán adelante. Es inimaginable que en 20 años se utilicen los combustibles fósiles de la forma que se utilizan hoy. Por tanto, son los últimos años de los fósiles, de alguna forma. Eso se va a pasar sí o sí. Gracias. Por favor. Sí, buenos días, gracias por su tiempo. Soy el doctor Íñigo Lanchares, del Puntual. Bueno, tengo varias preguntas y alguna reflexión, pero sobre todo preguntas. En primer lugar, una pregunta muy concreta. ¿Qué recaudación media hay en México respecto al PIB en porcentaje? Ese es un dato que sí me interesa. Recaudación media del fisco en porcentaje del PIB. La pregunta segunda sería, ¿cómo puede ser que el año 19 en México haya estancamiento, 0% de crecimiento, cuando nos acaba de llegar un dato de la venta minorista de que se ha incrementado un 7% del año pasado? Eso está, a mi modo de ver, diciendo claramente que la economía informal, la economía sumergida, está creciendo. Está creciendo. Eso pues también es una alarma, ¿no? Algo que está pasando. Y por último, quisiera que ustedes me dijeran, señor Ramón, ¿qué correlación puede tener a nivel de toda América Latina? ¿Qué correlación hay en cuanto al éxito o fracaso económico con las ideologías en los gobiernos de los estados? Hay estados neoliberales, hay estados marxistas, hay estados con mucha o poca voracidad fiscal. ¿Qué correlación podría haber en la marcha de la economía respecto a las ideologías de los gobiernos de los estados de América Latina? Y último apunte, me preocupa. Que a lo mejor está relacionado quizá con esto de la economía sumergida, no informal. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Pues sí, sobre la pregunta sobre la recaudación media, digamos, en el informe se presenta algo de forma más detallada, obviamente, con nosotros en la Comisión Económica para América Latina, en la sede subregional en México. Hay un apartado, un informe especial sobre el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, donde hay también un apartado especial sobre México y ahí se detalla todo esto, pero para decirlo en grandes números, pues la recaudación de México como porcentaje del PIB más o menos está alrededor de 16%, que es una cuestión que se ha insistido no solamente para México, sino para los países de América Latina y el Caribe, que debe de haber un pacto social donde el sector privado, el sector público, y la sociedad en su conjunto destinen más de su patrimonio, de sus bienes, para fomentar un desarrollo, un crecimiento económico sostenido y sostenible, y una de las fuentes fundamentales pues son los ingresos públicos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un volumen relativamente moderado comparado con economías desarrolladas, que no es el mismo contexto, pero es la aspiración, ¿no? Llegar a por ejemplo, a un 25, un 30% del PIB, pero es la situación, y también hay que decirlo que se compara relativamente bien con algunas otras economías de la región. Por otra parte, sí, ciertamente para 2019
tenemos un pronóstico de crecimiento de 0%, un crecimiento nulo, pero esto ya incluye, por ejemplo, en el pronóstico que va a haber un crecimiento, aunque moderado, muy pequeñito en el cuarto trimestre, que es una cifra que todavía no se publica, que todavía no sale la cifra oficial, pero nosotros creemos que va a haber un crecimiento moderado en el cuarto trimestre, y fomentado principalmente por esto que decía, ¿no? Que el incremento de las ventas al menudeo que efectivamente se anunció. Sin embargo, pues hay muchos elementos dentro de la economía mexicana y de la modelación econométrica que hacemos para este pronóstico que hace que se compensen los efectos, ¿no? Llegando a este 0% para 2019 y un repunte de 1.3 para 2020. Sí, bueno, muchas gracias también, Niño, por las preguntas. Me quedaron las dos últimas. El tema de la correlación entre el éxito económico y las ideologías. Mira, hemos visto en las últimas 2-3 décadas cambios ideológicos importantes en América Latina, inclusive en países, que un país pasa de una tendencia un poco más de izquierda hacia una derecha más ortodoxa. Y vemos que al final los resultados sociales sigue siendo un tema pendiente. Yo no lo relacionaría tanto con el tema de ideologías, sino con una falta de atención a diversos aspectos, entre ellos la igualdad, un tema fundamental a cómo combatirlo adecuadamente. La CEPAL habla en sus últimos 5 informes de periodo de sesiones sobre el tema de la igualdad como un tema estructural que debe de combatirse adecuadamente a través de una remuneración adecuada, a través de la generación de empleo decente. Creo que ese es un pendiente que hay en toda la región y que está muy relacionado con otro punto que tú mencionabas, el tema de la informalidad. La informalidad que tienen ser empleos sin seguridad social, con riesgos laborales relacionados con en caso de enfermedad, precariedad en general. Entonces yo creo que más allá de ideología hay un tema pendiente y es el combate frontal a la desigualdad con políticas que están muy relacionadas con tu segundo comentario, que es el tema de la productividad. Nada más, lo que sí yo vería, que la correlación que sí vemos directamente y lo enfatiza el informe es la situación que se vive en América Latina de descontento social. Lo hemos visto el año pasado, se vio en varios países, en Chile, Colombia, por mencionar solamente algunos, Ecuador. Eso sí está relacionado directamente con el tema de la desigualdad. Creo que hay un tema pendiente que está ya generando un descontento social y es una llamada de atención para los países de redoblar esfuerzos en la materia. En cuanto a la productividad, pues mira, hay diversos factores que desde mi perspectiva y también desde el informe enfatizan el tema de por qué hay una baja productividad en América Latina. Sin duda tiene que ver la informalidad. La informalidad tiende a ser un empleo precario poco productivo. El tema también de un bajo crecimiento. Cada vez tienes una población más grande y tienes un Producto Interno Bruto que no crece al mismo ritmo de la población, pues entonces estás generando menos riqueza con más gente. Eso tiene un impacto directo en indicadores de productividad por definición básica. El tema de la inversión, el hecho de que en años recientes la inversión ha sido poco dinámica, en particular la inversión pública, también tiene un efecto en productividad. Y último tema que yo diría es el tema de la innovación. Somos una región que invierte poco en innovación. El gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, depende de cómo lo midas, pero puedo decirte que está en torno al 0.5% del PIB, muy lejos de lo que se da en países desarrollados que alcanzan el 2%, o asiáticos que inclusive superan el 3% del PIB. Se compran las licencias fuera, todo fuera, ¿no? Y hay poca innovación en general, sí. Entonces es otra de las razones que explica esta baja eficiencia productiva. Gracias. Antonio Guzmán de la Tengo dos dudas. La primera, me gustaría saber qué pronóstico tenía para el crecimiento de México hasta antier, porque yo cuando el Senado aprobó el INCONEX, entonces sí me gustaría saber si tenían un pronóstico diferente abajo de lo que se llama con el y esto ha quedado la segunda pregunta. En inmediato, en próximo plazo, 2-3 semanas, ¿cómo vamos a ver el impacto en el salud laboral, en casos de entrevistas que lleva a este resultado de esta población, en estos indicadores? Porque tuvo diversos reduce, pero eso es una Y también la
pregunta, el tema de la inseguridad lo mencionaron como un factor de riesgo. Está en puerta una reforma constitucional y una reforma en general a todo el sistema judicial. Esto, con las mejoras que le puedan hacer luego de que se retiró su presentación para hacerle ajustes, ¿piensan que esto pueda ser ese elemento que favorezca más a la llegada de inversiones? Gracias. El pronóstico, el 1.3 que tenemos de crecimiento para 2020, incorpora ya la aprobación del TEMEC. Nosotros desde la CEPAL sacamos pronósticos económicos 4 veces al año. Ahora no hemos actualizado hoy con la información que salió ayer, pero ya este número del 1.3 que incorpora este flujo positivo de inversiones que pudiera haber a partir de la firma del TEMEC. Entonces ya ese 1.3 ya lo incorpora. El impacto lo estamos viendo ya, como comentó mi colega, estamos viendo una ligera apreciación del tipo de cambio el día de hoy y en días recientes también, a raíz de esta mayor confianza que se está generando por la aprobación del TEMEC. Entonces aquí vemos ya en algunas variables nominales un impacto importante y esperaríamos que en el largo plazo y en variables reales, en términos de crecimiento, tuviera un mayor peso la aprobación del TEMEC. México es un país sumamente abierto al comercio internacional, con gran peso de las exportaciones en la actividad económica. Entonces estos son buenas noticias para la economía mexicana, el tema de contar con el acuerdo aprobado. Y en cuanto al último tema que tú comentabas, bueno, yo creo que el gobierno mexicano ha reconocido la deuda pendiente en materia de seguridad y ha hecho esfuerzos muy importantes en esta materia, y pues esperemos que no tenemos una evaluación y el informe no toca en particular una evaluación sobre las reformas recientes, pero bueno, coincidimos con la apreciación que tiene el gobierno mexicano y en la necesidad de redoblar esfuerzos en la materia y generar un entorno más positivo para la economía, más allá de obviamente los aspectos urgentes de seguridad en el impacto social y demás. Nada más para precisar, el suspenso que hubiese generado si el Senado no mantuviera todavía, veremos, estuviera todavía decidiendo, no hubiese afectado el 1.3, entonces, ¿ese ya estaba contemplado aún con él? Sí, o sea, el 1.3% ya incorporaba esta ratificación del tratado. O sea, nosotros, entre los supuestos de los diferentes modelos económicos que tenemos, pues incluía el saber que se iba a ratificar el TEMEC, ¿no? Entonces, más bien, como les digo, pueden verificar, leer en nuestro informe particular sobre México en el balance preliminar. Ahí se indica que hay riesgos a la baja. Entre los riesgos a la baja era pues esta posible retraso en la ratificación y todo eso, pero como no se dio, entonces ese riesgo, digamos, ya está eliminado y continuamos con nuestra expectativa de crecimiento de 1.3 para 2020. Luis Solórzano, de Diario Puntual. Ramón, la primera sería para Ramón. Ramón, ¿no es un poquito injusto meter, incluso en tu comunicado de prensa dice, la perspectiva de crecimiento de América Latina y el Caribe se mantiene débil? ¿Y no es un poco un tanto encasillar ahí a México? Obviamente regionalmente, pues aquí estamos, pero me refiero, nosotros ni tenemos, y hablo de todas las características que diste al principio, ni tenemos un comercio mundial débil, no tenemos cero incertidumbre política, tenemos una moneda fuerte, tenemos en fin, indicadores económicos buenísimos, que no casan. Sí, te decía que no casan con las características que dices de la región. Entonces me parece un poquito injusto, por decirlo menos, que nos encasillen ahí, ya que pues, los parámetros de México no coinciden. La segunda pregunta sería para Juan Carlos. Insisto yo con el tema de la economía informal, porque México tiene una economía informal fuerte, pujante. ¿Cómo es posible que en un país en donde supuestamente hay recesión
el comercio minorista haya crecido 7%, ya quisiera un crecimiento así cualquier sector, ¿no? Entonces, también Ramón mencionó que los que están en la economía informal ganan poco y mal. Exactamente es al revés, no se sale porque un hombre que vende en un semáforo gana arriba de 10,000 pesos y los trabajos formales están en 6, 8. O sea, ¿tú qué prefieres, trabajar en un semáforo vendiendo tamales arriba de 10 o ganar 6, eso sí, bien registradito y con tu seguro? O sea, claro, obviamente eso trae otros problemas a futuro, pero me refiero que es fuerte esa economía informal. Entonces, la pregunta concreta para Juan Carlos sería, ¿por qué no tomar en las métricas, o si se toma en las métricas, bueno, sabemos que no, pero ¿por qué no considerar algo de los números? Porque claramente México no tuvo cero, México creció, pero como no está registrado en números claros, parece que no creció. Gracias. Ya, empiezo yo, si quieres. Luis, sí, mira, es un buen punto, pero siempre es el reto y lo complicado de hacer promedios regionales. Estamos incluyendo a 27 países en América Latina y el Caribe. Hay algunos que crecen más que otros. De hecho, en la región centroamericana destaca por mucho Panamá y la República Dominicana, que continúan creciendo a muy buenas tasas que ya quisiéramos tener, nada más por darles. El crecimiento de Guyana fue espectacular. Entonces, exacto, ese es el reto, ¿no? República Dominicana está creciendo 4.8 y va a crecer 4.7 el próximo año de acuerdo a las estimaciones. Entonces sí, ahí hay un reto. En general, hablamos de la región en su conjunto. Creo que sí es importante enfatizar lo que tú comentas de la economía mexicana, sobre todo la parte macroeconómica, que ha mantenido una muy buena estabilidad, la moneda mexicana fuerte, la inflación se ubicó en niveles inclusive por debajo, muy por debajo de la meta oficial del banco, ¿no? Entonces, la parte de inflación se mantiene controlada, y la estabilidad macroeconómica es algo que hay que resaltar de México, pero sin duda una deuda pendiente es un mayor crecimiento de la economía mexicana, y en eso yo creo que sí entra en este panorama de débil crecimiento de la región. 1.3% no está siendo suficiente para generar la cantidad de empleo decente que se quiere, y con eso se liga al tema informal, para atender los rezagos que hay en materia social. Entonces, si bien el 1.3% que está justo en el promedio que se está esperando, el 1.3% de México es igual al 1.3% de América Latina y el Caribe en promedio, creemos que todavía es una tasa insuficiente para atender los rezagos sociales que hay en el país. Se requiere una mayor tasa de crecimiento. Y continuando con el comentario de Ramón, y específicamente vinculado al tema de las ventas minoristas, ciertamente hubo un incremento de estas ventas, y qué bueno, entonces, porque eso ratifica que entonces nuestra expectativa de crecimiento sí va a estar muy cercana a ese 0%, porque, repito, el cuarto trimestre que nosotros, el crecimiento del cuarto trimestre que nosotros estábamos estimando, tendría que ser positivo para tener este nivel de crecimiento en todo 2019, entonces eso es favorable, y se vincula con algo que ya comenté, que comentó Ramón. Pues esta disminución de la inflación fue importante. De hecho, la mayor, digamos, la expectativa puntual del Banco de México era un 3, con un rango entre 2 y 4 obviamente, pero la mayor parte de los analistas estaban en un 3%. Nosotros en nuestro informe de diciembre teníamos una estimación de 2.9%, y la inflación pues cerró en 2.8%, entonces eso benefició el poder adquisitivo de los mexicanos, junto con el incremento de los salarios mínimos, la disminución del tipo de cambio. Entonces eso benefició, y creo que está acorde, en línea con la estimación de crecimiento que hemos comentado. Entonces me parece un dato positivo, y si es mayor, pues mejor, ¿no? No importa que nos equivoquemos en la estimación de crecimiento para el cuarto trimestre o para todo el año. Si es positivo, pues mejor, porque eso va a redundar en una mejor condición de vida para los mexicanos. Sí, pero la pregunta concretamente era si se podía considerar en las métricas, de alguna forma empezar a considerar en algo la economía informal. Bueno, es que sí va incluido, o sea, como les digo, hay muchas variables macroeconómicas que se incluyen en los modelos econométricos, en nuestras estimaciones, y obviamente hay una consideración de la economía informal en tanto al empleo, ¿no? Entonces, y de hecho hay muchos indicadores, o sea, tenemos modelos anuales, trimestrales, mensuales, y en varios de ellos pues, se incluyen las ventas al menudeo,
el trabajo, la creación de puestos de trabajo, inclusive en el IMSS, permanentes, transitorios, temporales y permanentes. Entonces hay muchos indicadores que se incluyen las ventas de automóviles, o sea, digamos, podríamos describir aquí todos los componentes de esos modelos econométricos, pero ya van incluidos. Entonces, y hay, digamos, todas las variables que son significativas en términos estadísticos y econométricos están incluidos. Entonces, hay poco, honestamente, que no se incluyen en estas estimaciones. Pues ahí está. Buenos días, Miguel Muñoz. Y me gustaría que me ampliaras saber qué importancia tiene el sector primario en todo el tema de exportaciones y cómo va a beneficiar este MEC para la industria agropecuaria. Sé que es muy concreta, ¿eh? Está muy bien. Sí, como le decíamos, digamos, la información de la balanza de pagos y de la balanza comercial pues está un poco rezagada, y más sobre, digamos, cuando publicamos estos informes. Entonces tenemos que tomar la información que se tiene disponible hasta este momento. Por ejemplo, para el informe se tomó que de enero a septiembre las exportaciones de México habían crecido 3.3%. Obviamente ahí se incluye todo tipo, ¿no?, de bienes, tanto agropecuarios, manufactureros y todo eso, y hay que decirlo, o sea, los bienes manufacturados son uno de los componentes principales de las exportaciones de México hacia el mundo y principalmente hacia los Estados Unidos. Ajá. Y las exportaciones agropecuarias, si bien tienen un peso relativamente menor comparado con las manufacturas, tuvo un desempeño altamente positivo en 2019. De hecho, fue algo que se comentó desde la presidencia en alguna de las conferencias mañaneras, y eso tiene que ver un poco con la política pública del respaldo al sector agropecuario, y sin duda el que no solamente el sector agropecuario sino la manufactura también tengan un desempeño positivo, pues va a redundar en un crecimiento económico dinámico para los próximos años, ¿no? Y nos parece que esa es la tendencia, ¿no? La política pública va enfocada por ejemplo, el apoyo del TEMEC es para fortalecer esas exportaciones manufactureras y las agropecuarias. Hay muchos programas nacionales públicos para fortalecer al campo. Entonces, creemos que va en la dirección correcta. Comentamos en los informes que tal vez hace falta una política industrial, como decía Ramón, de innovación, de desarrollo económico, pero creemos que son pasos importantes en la dirección correcta. Bueno, si no hay otras preguntas, les agradecemos a todos y todos por haber acompañado el lanzamiento aquí del informe. Le agradecemos a los que acompañaron, que estuvieron con nosotros vía internet, con transmisión en vivo. Entonces, muchas gracias en nombre de Naciones Unidas y buen trabajo y feliz año. Muchas gracias. Muchas gracias.